Se dice que si pones tu sangre en ella y tienes el deseo de llegar al trono, serás bendecido con un poder especial. Desde mi punto de vista, el príncipe Benjamin tiene más posibilidades de llegar al trono. 1. Tiene el poder militar para hacerlo. 2. Es un manipulador de Nen. 3. Tiene a cargo un personal muy capaz y fiel a él. Benjamin viene a ser el primer hijo de la reina Unma y del rey Natsui. Podríamos decir que él es el que tiene más contactos e influencias. Y lo que me llama mucho la atención sobre él es sobre su personal a cargo, pues como habrán notado, están distribuidos estratégicamente por todo el barco y también con cada príncipe. Benjamin dio la orden para que actúen como guardaespaldas de la familia real, trabajando en turnos con otros miembros, pues todos ellos trabajan como guardaespaldas de los príncipes. Aparte, ellos deben informar sobre sus acciones de cada príncipe y más que todo sobre sus bestias Nen, pues ellas son un peligro para la misión, pues como sabrán no hay mucha información al respecto. Y si en el caso que éstas atacaran o tienen la intención de atacar, entonces ellos pueden ejecutar su derecho a defenderse por cualquier medio necesario. En otras palabras, tienen el permiso para matar a su oponente. La única excepción creo que sería el cuarto príncipe. Díganme si me equivoco, porque me puse a revisar el manga y no encontré ningún guardia del príncipe Benjamin con Severschnitz. Con respecto a sus soldados, solo mencionaré a los más importantes desde mi punto de vista. Para empezar, está Vincent. Este inició su ataque a la reina Oito y Kurapika. Se presentó diciendo que iba a proteger al príncipe, pues ese era su deber, pero al final este fue derrotado por Kurapika y Bill. Y antes de ser arrestado, este se come una rica pastilla mágica para descansar para siempre. Luego tenemos a Babymania. Al parecer Benjamin confía mucho en él. Lo poco que sabemos sobre Babymania es que es muy hábil en el manejo de Nen, pues gracias a ello puede espiar fácilmente a sus enemigos y ver qué tipo de estrategias ejecutar para cumplir con su misión. Actualmente no la está usando, pues el acto de la reina Oito le hizo ver que ella solamente era una mujer que tan solo quería salvar a su bebé. Solamente esa es mi opinión. Otra cosa que llamó mucho mi atención es sobre las cosas que sabe, pues en el capítulo 404 del manga, este menciona: escuché que los soldados privados de la príncipe Camila utilizan maldiciones únicas de los intocables. Si fuera cierto, y se tratara de una habilidad Nen, su objetivo sería la 14ª príncipe. ¡Qué problema! Cada vez surgen más incógnitas. Mucho se está teorizando de que Babymania vendría a ser uno de los hijos de Beyond. ¿Será cierto esto o no? Luego tenemos a Yurikop, uno de mis favoritos. Su primera aparición en el manga se dio en el capítulo 369, pues él tiene una habilidad muy curiosa. En la actualidad, él también va a estar presente en la segunda sesión de las clases de Nen, pues como ya lo dije anteriormente, uno de los intocables de Kakin también va a estar presente y puede que él se percate de ello. Si no me equivoco, él es uno de los que ha tenido más apariciones en el manga. Ha estado presente en las clases de Nen, ayudó a capturar a la príncipe Camila y como ya dije anteriormente, este va a estar presente en la segunda sesión de las clases de Nen. Obviamente no va a participar ahí, pero sí va a estar de chismoso, pues gracias a su habilidad, él va a estar pendiente de todos los enemigos, pues por cada movimiento que haga su enemigo, ese lo escaneará detalle tras detalle para ver qué medidas tomar contra ellos. Luego tenemos a Li-Han, el exterminador de las bestias Nen. Ya lo hemos visto en acción, pues su habilidad Nen es vital para exterminar a estas bestias. Pero al mismo tiempo, también es algo muy compleja. Mejor que te lo explique él mismo. Predator, si mi habilidad funciona en una bestia Nen, entonces seré capaz de contribuir enormemente a la victoria del primer príncipe. Predator o depredador es una habilidad del tipo conjurador. Una vez que se determina un objetivo y lo activa, el depredador empieza a crecer adentro de él. Mientras más correcto sea el análisis y el entendimiento del objetivo, más fácil será la creación de un depredador natural que pueda vencer la habilidad de este.
Si bien el poder incrementa dependiendo de la exactitud de la predicción de la habilidad del objetivo que es desconocida, es inútil contra ataques simples de un intensificador o un emisor. En la actualidad, él se encuentra con la príncipe Tubepa y se está preparando para acabar con esa bestia Nen. Otra cosa más que este nos dice es que desea acabar con Kurapika, pues como él está despertando el Nen en sus enemigos, esto está perjudicando su misión, pues esto fue muy claro para él cuando se encontró con Mao. No es solo eso, es el aura de Mao. Se encuentra en la última etapa, en donde todos sus nodos de aura están abiertos y es capaz de usar habilidades Nen, pero comparado con su estado de esta mañana, es un salto gigantesco. Ese Kurapika parece que su objetivo de verdad es brindar fortaleza para todos y crear un equilibrio. Aunque sea un novato, dependiendo de la naturaleza de su habilidad, puede que llegue a ser una amenaza para un usuario de alto nivel. Ese es el poder del Nen. Usui es otro de los soldados que ha hecho pocas apariciones, pero su habilidad es muy eficiente para eliminar a sus enemigos sigilosamente, pues una de sus víctimas fue el príncipe Salisali, pues como se aprecia, al parecer este le succionó toda su energía vital y lo dejó seco. Luego tenemos al fallecido Shikaku. Aunque su aparición fue algo breve, este fue de mucha ayuda para su príncipe, pues gracias a él, el príncipe estaba más informado con respecto a la amenaza de Hackenburg. Mala suerte para él que se topó con Hackenburg. No tuvo ni la más mínima oportunidad para defenderse. Otro de los fallecidos sería Mus. Él poseía una habilidad que le permitía espiar las conversaciones de sus enemigos. Este la utilizó con Camila y su madre. Su habilidad se llamaba Secret Window, pues para que se active, una de sus aves tenía que tocar al enemigo. Luego, este funcionaba como una radio de telecomunicaciones, la cual ayudaba a informar al controlador sobre todo lo que estaba pasando. Mus fue víctima de la habilidad de la príncipe Camila, llamada Gato de 1.000.000 de vidas, la cual permite resucitar a su usuario Nen, tomando la vida de otra persona, pues cuando utilizó esta habilidad contra Mus, no quedó absolutamente nada de él. Luego su agente de confianza sería Balsamico. Él vendría a ser su mano derecha. De por sí ya hemos visto que es una persona muy audaz e inteligente y también un excelente estratega. Este le tiene mucha fe al príncipe. Él sabe muy bien que con los recursos necesarios y con un apoyo muy eficiente, este sería un gran rey. Su último acto para acabar con el príncipe Hackenburg fue cuando este decidió usar un arma de destrucción masiva diseñada por el propio ejército, llamada TSK-17. La sustancia es inestable y se vuelve inactiva en solo 30 segundos al estar expuesta al aire. Sin embargo, si una persona la inhala, se propaga rápidamente y logra que el objetivo muera por fallo multiorgánico en tan solo medio día. En conclusión, esta arma no deja ningún rastro, e incluso si se hace algún tipo de autopsia en el cuerpo. Lamentablemente para Balsamico, su misión fue todo un fracaso, pues no esperaba que Hackenburg anticipara todos sus movimientos, y al final de todo esto, Hackenburg terminó poseyendo el cuerpo de Balsamico, para así poder engañar y acabar con el príncipe Benjamin. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que le gane la guerra de sucesión o no? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Como yo lo dije antes, él tiene muchas posibilidades. Si sabe manejar sus piezas adecuadamente, lo puede lograr. Pues es como un juego de ajedrez. Cualquier error puede ser fatal. Y como han podido ver, poco a poco está perdiendo piezas. Pero a pesar de ello, tiene grandes posibilidades. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse y compartir el contenido. De esa manera ayudan mucho al canal. Se los agradecería un montón. Un saludo para Rodrigo Fuente Alba como candidato a cazador. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.